Bienvenidos al Diplomado de Derechos Humanos, Paz y Postconflicto, organizado virtualmente por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A todos ustedes que nos están viendo en sus casas, en sus oficinas, en sus universidades, un saludo muy cordial. Hoy vamos a hablar de la negociación colectiva y hemos dividido el temario en 6 puntos. El primer punto, los antecedentes. El segundo punto, las normas internacionales del trabajo, los convenios 098 y 154 de la OIT. En tercer lugar, el artículo 55 de la Constitución Política. En cuarto lugar, la regulación del Código Sustantivo del Trabajo. En quinto lugar, los productos de la negociación colectiva, que son la convención colectiva, el pacto colectivo y un producto indirecto que es el laudo arbitral. Y finalmente, la negociación de los empleados públicos. En anteriores cursos, en anteriores charlas, en anteriores exposiciones, hemos hablado de que con el surgimiento del capitalismo tras la revolución industrial, se generaron una serie de luchas de los trabajadores. Recordemos brevemente dos cosas. Entre 1760 y 1860, en plena revolución industrial y durante los primeros años del surgimiento del capitalismo, los estados, particularmente Inglaterra, Francia, Alemania, prohibieron todo tipo de asociación de compañeros, decía la norma inglesa, y en particular la asociación de los obreros. Pero la lucha de los obreros fue muy importante y finalmente logró que se derogaran estas normas que prohibían el derecho de asociación sindical. Y se iniciaron, por consiguiente, los reconocimientos de los estados a este derecho que hoy es en Colombia un derecho fundamental y que la OIT ha consagrado en el Convenio 087 de 1948 como un principio y derecho fundamental del trabajo. Esas luchas condujeron a las negociaciones de los trabajadores, pero se demoró largo tiempo, hasta 1948 y 49, cuando la OIT consagró en el Convenio 087 ya mencionado y en el Convenio 098 el derecho a la negociación colectiva. Derecho que ha sido ampliado a partir del Convenio 154 de 1981. En general, los trabajadores en el mundo entero libraron grandes batallas para lograr las negociaciones con los empresarios, con los capitalistas y también con los estados. Y buscaron mejores negociaciones, o mejor, negociaciones de mejores condiciones de vida. Es así como después de muchos años, en 1919, la OIT consagró en el Convenio 01 la jornada máxima para el sector industrial, lo que llamamos las 8 horas de trabajo, que desde 1886 en Chicago había conducido a la huelga que dio origen al 1 de mayo y a los llamados mártires de Chicago. El Convenio 098 de 1949 estableció el derecho que tienen los trabajadores de negociar las condiciones de trabajo. Estableció principios tales como que los estados deben implementar mecanismos para la solución de los conflictos de trabajo. Igualmente, como los estados deben implementar la negociación dentro de las legislaciones propias. Es así que en general la OIT y los estados, entre ellos el Estado colombiano, han convenido en clasificar los conflictos del trabajo en 2 tipos de conflictos. Los conflictos jurídicos, que versan sobre
la interpretación y alcance de una norma y los conflictos económicos o de interés que versan sobre la creación o modificación de una norma. Los primeros, los jurídicos, corresponde, en el caso colombiano, resolverlos por las vías judiciales. En cambio, los conflictos colectivos, económicos o de interés que surgen de las reivindicaciones, de las aspiraciones de los trabajadores, corresponde resolverlos por los métodos de la negociación colectiva. Por eso la negociación colectiva ha sido definida por la Corte y por distintos organismos como el mecanismo pacífico para resolver las diferencias entre trabajadores y empleadores. La OIT consagró en su Declaración de Principios y Derechos Fundamentales el derecho a la negociación como un principio y un derecho fundamental de los trabajadores en el mundo entero. Pero este convenio, el 098 del año 49, solamente fue ratificado por el Estado colombiano en 1976 a través de la Ley 27 de ese año. A partir de allí hemos venido desarrollando una legislación que garantice la negociación colectiva. Igualmente se consagró en el artículo 150, en el convenio 154 de 1981, que fue ratificado por la ley 524 de 1999. Estos convenios de la OIT, insisto, particularmente el 098, son un convenio que la OIT ha definido un principio y un derecho fundamental de los trabajadores en el mundo. Ya vimos que en Colombia el artículo 39 de la Carta estableció como un derecho fundamental el derecho de asociación. Pero de nada serviría la asociación si los trabajadores no tuvieran la posibilidad de negociar con sus empleadores las condiciones de trabajo, los salarios, el régimen prestacional, las normas disciplinarias y otros factores que hoy se plantean en las convenciones colectivas de trabajo. Esto ha sido ratificado igualmente por el artículo 55 de la Constitución Política. Del artículo 55 de la Constitución Política podemos derivar varias cosas. Primero, que el Estado debe garantizar y proteger la negociación colectiva como un método pacífico, insisto, pacífico, para resolver las diferencias entre trabajadores y empleadores. O dicho en el lenguaje técnico jurídico, para resolver los conflictos económicos o de intereses que existen entre trabajadores y empleadores. Por eso, el artículo 55 de la Constitución Política tiene dos elementos muy importantes. El primer elemento es el de la negociación colectiva y el segundo elemento es el del impulso por parte del Estado de los mecanismos de concertación y negociación que conduzcan siempre a la solución pacífica, insisto, de los conflictos de trabajo. El artículo 55 entonces es una norma que ha consagrado, que ha elevado el derecho de negociación colectiva, que venía ya en el Código Sustantivo del Trabajo, venía ya establecido y que lo eleva a norma constitucional. Dicho de otra manera, hoy la negociación colectiva no es una norma meramente legal, es una norma constitucional. Y digámoslo coloquialmente, las normas constitucionales tienen mayor peso jurídico que las normas legales, por ser la Constitución Política la norma de normas, la ley de leyes, la Carta Máxima, el faro que orienta al Estado
y la legislación y la juridicidad de una sociedad, el faro que orienta toda la regulación jurídica del Estado, esta norma constitucional es de suma importancia y le da un mayor valor, un mayor precio, un mayor peso a la negociación colectiva. En clase anterior dijimos que en materia laboral la Constitución había establecido lo que hemos llamado el trípode constitucional o trilogía de derechos constitucionales en materia laboral. Repasémoslo. El derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho de huelgas como tres derechos que adquirieron mayor desarrollo, mayor desempeño, mayor peso a partir de haber sido consagrados en los artículos 39, 55 y 56 de la Constitución Política. Un antecedente muy importante en la negociación ha sido la búsqueda de lo que la Constitución de la OIT consagró como la búsqueda de la justicia social. Y es obvio que la búsqueda de la justicia social pasa por un aspecto muy interesante. Es lograr el equilibrio de las desiguales relaciones entre el capital y el trabajo. Y esa búsqueda de la justicia social atraviesa necesariamente por la negociación colectiva. Ese principio fundante de la Constitución de la OIT se refleja en todo, en la Carta Colombiana, en el artículo 55 de la Carta. Ahora, ¿qué regulación traía y tiene hoy el Código Sustantivo del Trabajo? Para efectos de esta clase, la he dividido en tres grandes funciones: las facultades y funciones de los sindicatos, el arreglo directo y su procedimiento, y las facultades de los negociadores y de la negociación. Empecemos por lo mismo. Dijimos anteriormente que el Estado colombiano debe garantizar el derecho de asociación y libertad sindical. Y esto, que era una norma del derecho internacional, ha sido establecido en el derecho colombiano, señalando que los empleadores y trabajadores tienen el derecho a organizar sindicatos o asociaciones, o como quieran llamarlo, para defender sus intereses y para buscar regulaciones que protejan y garanticen el desarrollo de esos intereses. Una vez organizados los sindicatos, bien el de los empleadores y bien el de los trabajadores, ¿cuál es la función más importante de los sindicatos? Sean los de los empresarios, empleadores, los sindicatos de empleadores, o sea, el de los trabajadores. Es buscar la defensa del interés común de los que representan, de los agremiados. Por ejemplo, lo vemos hoy todos los días. En estos días en que estamos grabando este curso, se discute en el Estado colombiano la posibilidad de una reforma tributaria. Y miren ustedes, queridos estudiantes y oyentes, miren ustedes cómo los sindicatos de los empleadores están reunidos con el ministro de Hacienda, con las autoridades, con los funcionarios del Estado para negociar los intereses de sus gremios, a fin de que no se establezcan mayores cargas tributarias o se mejoren las exenciones que ellos tienen. Pero lo mismo le corresponde a los trabajadores. Y ya los trabajadores, a través de distintas agremiaciones como la CUT, la CGT, la CTC y la mayoría de los sindicatos, han, como diría alguien coloquialmente, puesto el grito en el cielo para señalar que esa reforma tributaria, por ejemplo, no le conviene a los trabajadores porque extendería el impuesto indirecto del IVA
e incluso las retenciones de fuente con el fin de, comillas, castigar, diría yo, o mejor, con el fin de descargar sobre los hombros de la población asalariada las exenciones que se puedan establecer al gran capital. Esa es una función de los sindicatos, la de defender los intereses de sus agremiados, la de servir de vocero, representante de esos agremiados ante las autoridades, ante los funcionarios del Estado, ante su contraparte en el dúo productivo empleador-trabajadores, con el fin de que las condiciones de trabajo se mejoren y sobre todo las condiciones salariales y prestacionales. Por eso, una de las funciones más importantes de los sindicatos de los trabajadores, pero también de los empleadores, es presentar, en el caso de los trabajadores, sus reivindicaciones a través de un pliego de peticiones. ¿Cómo es esto? La Asamblea General de los Trabajadores se reúne y aprueba el pliego petitorio, que de acuerdo a la regulación del Código Sustantivo del Trabajo debe ser presentado dentro de los 2 meses siguientes. También la Asamblea General de los Trabajadores nombra a las personas que van a representar al sindicato, es decir, a los negociadores de ese pliego de peticiones. Una vez elaborado el pliego de peticiones, la experiencia de los sindicatos y los trabajadores es muy sencilla. El sindicato crea unas comisiones para elaborar los distintos puntos petitorios, comisiones que van a los centros y sitios de trabajo, a los lugares en donde están sus pares laborales, y allí van discutiendo con los trabajadores cuáles son los aspectos que quieren mejorarse, por ejemplo, en materia salarial, en materia prestacional, en materia de seguridad laboral, en materia de comodidades de trabajo, en prestaciones directas para el trabajador o para su familia, etc. Esas comisiones elaboran una petición y esa petición la llevan a la Asamblea General, quien aprueba una comisión para la redacción final de ese punto de peticiones. Y así se elabora el pliego de peticiones que es aprobado en la Asamblea General y que luego será presentado a los empleadores. Como veníamos explicando, es una de las funciones del sindicato defender los intereses de sus agremiados y por consiguiente esa función genera una facultad legal y jurídica que tienen los sindicatos, es presentar, sobre todo en los sindicatos de los trabajadores, presentar a los empleadores y al gobierno sus peticiones. ¿Cómo se presentan? A través de un pliego de peticiones. Normalmente los pliegos de peticiones contienen 3 capítulos. Un capítulo normativo, un capítulo salarial y un capítulo prestacional. El capítulo normativo trata sobre las relaciones del sindicato con el empleador, los reconocimientos, las garantías sindicales, etc. Y también el régimen disciplinario que convencionalmente se puede pactar en el caso de los trabajadores particulares entre el empleador y el trabajador y que normalmente sirve de base para el régimen disciplinario que se consagre en el reglamento interno de trabajo. Elaborado el pliego de peticiones, insisto, aprobado por la Asamblea General, este debe ser presentado dentro de los 2 meses siguientes al empleador. Una vez presentado el pliego petitorio, surgen varios fenómenos jurídicos, llamémoslos así. El primer fenómeno es
que a partir de la presentación del pliego y hasta que concluya la negociación, en la etapa de arreglo directo, la negociación colectiva de los trabajadores, durante esa época surge el fuero circunstancial para los trabajadores agrupados en el sindicato, para los trabajadores sindicalizados y para los no sindicalizados. Fuero circunstancial, ¿qué significa? Que el empleador no puede despedir sin justa causa a los trabajadores durante ese periodo de negociación sin justa causa. Bueno, pero además de eso, una vez presentado el pliego de peticiones, surgen unas obligaciones para el empleador. ¿Cuáles son esas obligaciones? La primera de ellas, recibir dentro de las 24 horas siguientes a los representantes del sindicato para establecer los mecanismos y las reglas de negociación. En todo caso, la negociación colectiva, las conversaciones de la negociación, del conflicto colectivo, deben iniciarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a marzo de abril. Si el empleador no lo hace, es negligente, obstruye esa negociación, el Ministerio del Trabajo deberá establecer multas entre 5 y 10 salarios mínimos legales por cada día de retardo de esas conversaciones a favor del SENA, como un castigo, como una sanción al empleador que se ha negado a iniciar la negociación colectiva. Una vez se establece esta negociación, sindicato y empleador deben suscribir un acta de iniciación de la negociación en la etapa de arreglo directo. Y esta etapa dura en 20 días hábiles, 20 días calendario, en el caso de los trabajadores particulares, 20 días calendario, prorrogable por otros 20 días calendario. Si concluye este periodo del arreglo directo con su prórroga, es decir, 20 días calendario más 20 días calendario, y hay un acuerdo total, se suscribe el acta final en donde se establece cuáles fueron los puntos de acuerdo y se suscribe la convención colectiva de trabajo que facilita las reglas entre empleador y trabajador y que debe ser depositada en el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días hábiles siguientes. Y esta convención colectiva, como lo vamos a ver más adelante, tiene a su vez unos efectos jurídicos. ¿Qué sucede si los trabajadores no llegan a ningún acuerdo? Si los trabajadores no llegan a ningún acuerdo o el acuerdo es parcial y no satisface las partes, entonces se suscribe, se redacta un acta final que algunos hemos llamado de acuerdos y desacuerdos, en donde se consignan qué puntos se acordaron parcialmente, segundo, qué puntos no se llegó a ningún acuerdo y el estado en que quedaron dichas conversaciones. Esta acta es muy importante, mis queridos oyentes, y es muy importante porque esta acta va a ser definitiva para lo que sigue, sobre todo para el establecimiento de un tribunal de arbitramiento que resuelva ese conflicto colectivo de trabajo. Este es entonces el procedimiento establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, conocido como arreglo directo. Antes de la Ley 50 de 1990 y de otras normas, existían otras etapas, como la mediación, la conciliación, pero todo eso ha sido eliminado y hoy solamente existe la etapa de arreglo directo en el caso de los trabajadores particulares. Ahora, ¿qué sucede con esos trabajadores que han sido delegados como negociadores? La ley les ha establecido plenos poderes, tanto
a los negociadores del empleador como a los negociadores de los trabajadores. Y esos plenos poderes estriban en que pueden crear obligaciones, son sujetos de derecho, crean obligaciones tanto los negociadores del empleador para el empleador y los negociadores del trabajador para los trabajadores. Luego, la convención colectiva de trabajo es fuente de derechos. Crea obligaciones para las partes que la suscriben, el sindicato y el empleador. O los sindicatos y el empleador, o los sindicatos y el cúmulo de empleadores. La convención colectiva igualmente tiene una serie de efectos. Regula los contratos de trabajo y forman parte de los contratos de trabajo. Y si existiera un contrato de trabajo con una norma inferior, es decir, menos benéfica para el trabajador, se debe aplicar la convención colectiva porque establece la ley colombiana que la convención colectiva regula el contrato individual de trabajo. Luego, los negociadores tienen plena facultad para crear obligaciones tanto al empleador como al trabajador. La convención colectiva es un tipo de contrato. Un contrato que, como lo dicen los principios de los contratos civiles en Colombia, es ley para las partes. He hablado aquí de la convención colectiva. Cuando ya existe una convención colectiva en una empresa, en un establecimiento comercial, entonces el proceso tiene una etapa previa. El proceso de arreglo directo tiene una etapa previa. ¿Cuál es esa etapa previa? La denuncia de la convención colectiva de trabajo, que debe hacerse 2 meses antes del vencimiento, o mejor, dentro de los 2 meses anteriores al vencimiento de la vigencia de la convención colectiva. Voy a poner un ejemplo. Una convención colectiva que tiene vigencia entre el 1 de marzo de un año y el 28 de febrero del año anterior, pues debe ser denunciada entre el 28 de diciembre y el 28 de febrero de ese año en donde concluye la vigencia de la convención colectiva. La denuncia es la manifestación expresa del sindicato y de los trabajadores de dar por terminado ese contrato de trabajo que se llama la convención colectiva, o de modificarlo total o parcialmente y de poner término a esa convención colectiva. Normalmente los sindicatos denuncian los aspectos que quieren modificarse, parcialmente lo que tiene que ver con el valor de los incrementos salariales, el valor de los incrementos prestacionales y las regulaciones normativas. En algunos casos, los sindicatos plantean nuevos aspectos y, por ejemplo, se podría decir que el sindicato denuncia la cláusula tal de la convención colectiva de trabajo y la desea modificar incrementando el valor que inicialmente se había pactado. Una vez hecha la denuncia, seguimos con el procedimiento escrito: presentación del pliego de peticiones, recepción por parte del empleador de los delegados, inicio de las conversaciones, acta inicial, acta final de las conversaciones, suscripción de la convención colectiva de trabajo. En el derecho colombiano está establecido además la posibilidad de que los trabajadores que no están sindicalizados, porque en su empresa no existe sindicato, o porque no lo han podido conformar, o porque simplemente no lo quieren conformar, entonces
los trabajadores no sindicalizados puedan también hacer uso de la negociación colectiva, hacer una reunión, aprobar un pliego de peticiones y presentarlo al empleador y seguir el mismo procedimiento. La diferencia es el producto. El producto es que los trabajadores sindicalizados no pactan convenciones colectivas, sino celebran pactos colectivos. El pacto colectivo es, como la convención colectiva, un contrato colectivo de trabajo y consagra los derechos, prestaciones y garantías de los trabajadores. Pero la legislación colombiana, en desarrollo de la legislación internacional, ha establecido algunas reglas sobre los pactos colectivos. Primero, en una misma empresa pueden coexistir el pacto y la convención colectiva, pero el empleador no puede establecer mejores condiciones en el pacto colectivo para quienes lo suscribieron frente a las garantías establecidas en la convención colectiva de trabajo para los trabajadores afiliados al sindicato. Es decir, es válida jurídicamente que coexistan convención y pacto, pero no puede ser mejor el pacto. Incluso la ley colombiana, al reformar el artículo 200 del Código Penal, estableció que el empleador que deliberada y expresamente establezca mejores garantías en el pacto colectivo sobre las garantías establecidas en la convención colectiva será causal de un proceso penal, es decir, es sujeto penal porque está cometiendo un delito contra el derecho de asociación y negociación. Por eso, los empleadores no pueden socavar y buscar la liquidación de los sindicatos a través de las negociaciones de los pactos colectivos. Entre otras razones, porque muchas veces los empleadores usan esta figura del pacto colectivo para liquidar las organizaciones sindicales. Entonces, por eso la ley penal prohíbe este fenómeno del establecimiento de los pactos colectivos con mayores ventajas frente a sus afiliados. La segunda norma que establece frente a los pactos colectivos, en defensa de la convención colectiva y del derecho de sindicación, como llama la OIT, nosotros llamamos de sindicalización en Colombia, es que los pactos colectivos se extinguen, no se pueden prorrogar cuando el sindicato supera el establecimiento de una norma que dice que un sindicato que agrupa a más de un tercio de los trabajadores de una empresa se convierte en sindicato ya no minoritario, deja de ser un sindicato minoritario y por consiguiente las garantías de los trabajadores no sindicalizados son las mismas de los trabajadores sindicalizados, lo que hemos llamado la extensión de beneficios a terceros no sindicalizados, una extensión de carácter legal. Entonces, cuando hay un pacto colectivo y hay un sindicato y el sindicato supera en sus afiliados a más de un tercio del total de los trabajadores de la empresa, este pacto ya no se puede prorrogar ni se puede celebrar un nuevo pacto colectivo. Digamos que en ese caso, por haber adquirido una fuerza muy importante el sindicato, se extingue el pacto colectivo. Pacto colectivo y convención colectiva. El pacto colectivo es el acuerdo, el contrato colectivo que se celebra entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador o los empleadores. En cambio, la convención colectiva es la que se celebra entre el sindicato y el empleador, o el sindicato y los empleadores, o los sindicatos y el empleador. Son diferentes. Con otra precisión, es que
la convención colectiva se puede extender a terceros no sindicalizados cuando el sindicato supera un tercio de los afiliados, insisto, del total de los trabajadores de la empresa. En cambio, el pacto no se puede prorrogar. El pacto solamente se aplica a los trabajadores que lo suscribieron y a los trabajadores que se adhieran a él durante la vigencia del mismo. Convención colectiva, pacto colectivo. Ahora vamos a hablar del laudo arbitral. ¿Qué sucede si, concluido la etapa de arreglo directo entre el sindicato y el empleador, no se llegó a ningún acuerdo? Los trabajadores tienen dos opciones. La primera opción es ir al tribunal de arbitramiento. Y la segunda opción es ir a la huelga. El tribunal de arbitramiento es un mecanismo de heterocomposición, llamamos así cuando hablamos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que busca resolver el conflicto colectivo de trabajo. Digámoslo así, las partes se acuerdan ahí donde un tercero, o mejor, unos terceros que han constituido un tribunal de arbitramiento. Esos terceros son los árbitros. Esos árbitros están investidos temporalmente de facultades jurisdiccionales. Es decir, van a resolver el conflicto como lo hacen los jueces, con las facultades de los jueces. Ese tribunal de arbitramiento tiene los mismos principios que tiene el arbitraje hoy nacional e internacional. Se rige por los mismos principios, pero a diferencia del arbitraje, por ejemplo, civil y comercial, el arbitramiento laboral, el tribunal de arbitramiento laboral, tiene unas especificaciones, unas características que le son propias. La primera de ellas es que el tribunal de arbitramiento laboral está conformado por tres árbitros. Un árbitro que nombran los sindicatos de los trabajadores. Otro árbitro que nombra el empleador. Y un tercer árbitro que deben nombrar los dos anteriores, pero como no es fácil que el árbitro de los trabajadores y el árbitro de los empleadores se pongan de acuerdo, entonces lo debe nombrar el Ministerio del Trabajo de una lista de 200 personas profesionales, abogados especialistas en asuntos del trabajo o expertos en asuntos del trabajo, que conozcan de la situación social, de la situación regional, de la situación laboral, del tipo de empresa que se está negociando, y esos tres árbitros se instalan y mediante convocatoria, una resolución, un acto administrativo que saca el Ministerio del Trabajo, se integra el Tribunal de Arbitramiento, que debe reunirse siempre con la asistencia de todos. No pueden tomar decisiones por mayoría, tiene que ser, o mejor, las decisiones tienen que ser tomadas con la presencia de todos los árbitros, y debe resolver los asuntos que no se resolvieron durante la etapa de arreglo directo. Decía anteriormente que es muy importante que al concluir la etapa de arreglo directo, los trabajadores suscriban un acta final de acuerdos y desacuerdos, que es el acta que va a servir como documento para la gestión del tribunal de arbitramiento. El tribunal de arbitramiento, entonces, escucha a las partes, tiene facultades de llamar al empleador y a los trabajadores para que presenten informes, estados financieros, argumenten los puntos que no se hayan convenido, pero estos árbitros no fallan en derecho. Estos árbitros fallan en equidad, es decir, deben mirar la situación de las partes para que la decisión que tomen no afecte derechos constitucionales, legales o convencionales anteriores de las partes.
Por eso, el Tribunal de Arbitramiento y los árbitros solamente pueden discutir sobre los puntos que no se acordaron en la etapa arbitral. Una vez el tribunal ha funcionado, ha sesionado, se produce un fallo que conocemos con el nombre de laudo arbitral. Ese laudo arbitral tiene exactamente los mismos efectos de la convención colectiva de trabajo. Y como tal, regula los contratos de trabajo. Pero este laudo arbitral, a diferencia de los laudos arbitrales de carácter comercial o civil, también tiene unas limitaciones. No puede ser proferido con una vigencia superior a 2 años. Una vez se produce, debe ser depositado ante el Ministerio del Trabajo para los efectos de oposición de las partes. Y contra ese laudo arbitral procede el recurso de anulación, antes lo conocíamos con el nombre de recurso de homologación, que pueden hacer las partes si consideran que ese fallo arbitral, ese laudo arbitral, afectó alguno de sus derechos. Laudo arbitral es otro de los productos de la negociación colectiva, ya no directamente de las partes, sino a través de un tercero como un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos. Ahora vamos a hablar de la negociación de los empleados públicos. Durante mucho tiempo se dijo, mis queridos oyentes y estudiantes, se dijo que los empleados públicos no podían presentar pliegos ni podían suscribir ningún tipo de reglamentación, que se podían limitar a la presentación de solicitudes respetuosas, algo así como en un régimen un poco más administrativista que laboralista, pero a raíz de que el Estado colombiano suscribió y aprobó el convenio 151 de la OIT, se estableció en Colombia la posibilidad de que los empleados públicos, como efectivamente hoy lo hacen, presenten sus solicitudes y negocien acuerdos colectivos. Los empleados públicos entonces sí pueden hacer negociación colectiva y la hacen a través del pliego de solicitudes. A diferencia de la negociación colectiva de los trabajadores particulares, los empleados públicos no suscriben convenciones colectivas, sino acuerdos colectivos. Acuerdos colectivos que deben ser implementados mediante actos administrativos que expiden las autoridades. A diferencia de la negociación de los trabajadores particulares, los términos son más explícitos porque son días hábiles, y se incorporó a la negociación colectiva de los empleados públicos la mediación que en alguna oportunidad existió en el caso de los trabajadores particulares, pero que hoy solamente queda para los empleados públicos. Con esto concluimos esta exposición sobre negociación colectiva como un derecho constitucional que tiene que ver con todos los colombianos. Ahora vamos a hablar del laudo arbitral. ¿Qué sucede si, concluido la etapa de arreglo directo entre el sindicato y el empleador, no se llegó a ningún acuerdo? Los trabajadores tienen dos opciones. La primera opción es ir al Tribunal de Arbitramiento y la segunda opción es ir a la huelga. El Tribunal de Arbitramiento es un mecanismo de heterocomposición, llamamos así cuando hablamos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que busca resolver el conflicto colectivo de trabajo. Digámoslo así, las partes acuerdan ahí donde un tercero, o mejor, unos terceros,
que han constituido un tribunal de arbitramiento. Esos terceros son los árbitros. Esos árbitros están investidos temporalmente de facultades jurisdiccionales. Es decir, van a resolver el conflicto como lo hacen los jueces, con las facultades de los jueces. Ese tribunal de arbitramiento tiene los mismos principios que tiene el arbitraje hoy nacional e internacional. Se rige por los mismos principios, pero a diferencia del arbitraje, por ejemplo, civil y comercial, el arbitramiento laboral, el tribunal de arbitramiento laboral, tiene unas especificaciones, unas características que le son propias. La primera de ellas es que el tribunal de arbitramiento laboral está conformado por 3 árbitros. Un árbitro que nombran los sindicatos de los trabajadores. Otro árbitro que nombra el empleador. Y un tercer árbitro que deben nombrar los 2 anteriores, pero como no es fácil que el árbitro de los trabajadores y el árbitro de los empleadores se pongan de acuerdo, entonces lo debe nombrar el Ministerio del Trabajo de una lista de 200 personas profesionales, abogados especialistas en asuntos del trabajo o expertos en asuntos del trabajo, que conozcan de la situación social, de la situación regional, de la situación laboral, del tipo de empresa que se está negociando, y esos 3 árbitros se instalan y mediante convocatoria, una resolución, un acto administrativo que saca el Ministerio del Trabajo, se integra el Tribunal de Arbitramiento, que debe reunirse siempre con la asistencia de todos. No pueden tomar decisiones por mayoría, tiene que ser, o mejor, las decisiones tienen que ser tomadas con la presencia de todos los árbitros, y debe resolver los asuntos que no se resolvieron durante la etapa de arreglo directo. Decía anteriormente que es muy importante que al concluir la etapa de arreglo directo, los trabajadores suscriban un acta final de acuerdos y desacuerdos, que es el acta que va a servir como documento para la gestión del tribunal de arbitramiento. El tribunal de arbitramiento entonces escucha las partes, tiene facultades de llamar al empleador y a los trabajadores para que presenten informes, estados financieros, argumenten los puntos que no se hayan convenido, pero estos árbitros no fallan en derecho. Estos árbitros fallan en equidad, es decir, deben mirar la situación de las partes para que la decisión que tomen no afecte derechos constitucionales, legales o convencionales anteriores de las partes. Por eso, el Tribunal de Arbitramiento y los árbitros solamente pueden discutir sobre los puntos que no se acordaron en la etapa arbitral. Una vez el tribunal ha funcionado, ha sesionado, se produce un fallo que conocemos con el nombre de laudo arbitral. Ese laudo arbitral tiene exactamente los mismos efectos de la convención colectiva de trabajo. Y como tal, regula los contratos de trabajo. Pero este laudo arbitral, a diferencia de los laudos arbitrales de carácter comercial o civil, también tiene unas limitaciones. No puede ser proferido con una vigencia superior a 2 años. Una vez se produce, debe ser depositado ante el Ministerio del Trabajo para los efectos de oposición de las partes. Y contra ese laudo arbitral procede el recurso de anulación, antes lo conocíamos con el nombre de recurso de homologación, que pueden hacer las partes si consideran que ese fallo arbitral, ese laudo arbitral, afectó alguno de sus derechos. Laudo
arbitral es otro de los productos de la negociación colectiva, ya no directamente de las partes, sino a través de un tercero como un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos. Ahora vamos a hablar de la negociación de los empleados públicos. Durante mucho tiempo se dijo, mis queridos oyentes y estudiantes, se dijo que los empleados públicos no podían presentar pliegos ni podían suscribir ningún tipo de reglamentación, que se podían limitar a la presentación de solicitudes respetuosas, algo así como en un régimen un poco más administrativista que laboralista, pero a raíz de que el Estado colombiano suscribió y aprobó el convenio 151 de la OIT, se estableció en Colombia la posibilidad de que los empleados públicos, como efectivamente hoy lo hacen, presenten sus solicitudes y negocien acuerdos colectivos. Los empleados públicos entonces sí pueden hacer negociación colectiva y la hacen a través del pliego de solicitudes. A diferencia de la negociación colectiva de los trabajadores particulares, los empleados públicos no suscriben convenciones colectivas, sino acuerdos colectivos. Acuerdos colectivos que deben ser implementados mediante actos administrativos que expiden las autoridades. Retomemos el tema de la negociación de los empleados públicos. Durante mucho tiempo se dijo que los empleados públicos solamente podían presentar pliegos de solicitudes respetuosas, solicitudes respetuosas se llamaban así, la llamaba el Código Sustantivo del Trabajo. Y digamos que no había ningún tipo de negociación colectiva. Los empleados públicos, de todas maneras, sectores como los educadores, los jueces, los viejos trabajadores de Telecom, del Seguro Social, antes de que Telecom y el Seguro Social fueran una empresa industrial y comercial del Estado, ellos presentaban sus solicitudes, sus pliegos, e incluso iban hasta el paro si era necesario para conseguir que se expidieran decretos, leyes, resoluciones que garantizaran las condiciones del trabajo, los salarios y prestaciones de ese tipo de trabajadores. Pero a partir de la suscripción, insisto, del convenio 151 de la OIT, el Estado colombiano entonces desarrolló una serie de normas y de leyes para garantizar el desarrollo de la negociación colectiva de los empleados públicos. Hoy, los empleados públicos pueden presentar pliegos de solicitudes. Ya no llamamos solicitudes respetuosas, sino pliegos de solicitudes. Los sindicatos de los empleados públicos insisten, con muchísima razón, la comparto, de que deben llamarse pliegos de peticiones. Pero bueno, la ley, para distinguirlo de las negociación de los trabajadores particulares, los llama pliegos de solicitudes. Estos pliegos de solicitudes también deben ser aprobados en la Asamblea General de los Empleados Públicos y deben negociarse dentro de los 2 meses siguientes, pero con una precisión. Esa negociación y ese pliego de solicitudes esa presentación de ese pliego de solicitudes debe hacerse antes del último día hábil del primer bimestre de cada año, digámoslo así, antes del 28 de febrero, y si es un año bisiesto, antes del 29 de febrero. ¿Con qué fin? Con el fin de que las autoridades administrativas puedan coordinar todos los efectos presupuestales de la negociación que eso implica. Una vez recibido por el
director, el presidente, el gerente de la entidad pública, de la entidad de derecho público, entonces dentro de los 2 días siguientes debe comunicarse por parte de esa autoridad al sindicato el sitio, el lugar y quiénes van a ser los negociadores de la entidad de derecho público. Y debe establecerse las conversaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes. Iniciada la negociación colectiva de los empleados públicos, esta debe durar 20 días hábiles, prorrogables por otros 20 días hábiles, en el cual se puede llegar a la suscripción de un acuerdo colectivo. Acuerdo colectivo que tiene unas formalidades de acuerdo al decreto 160 del 2014, hoy incluido, vinculado al decreto único reglamentario 1072 en el capítulo 4 de la parte segunda del título segundo del libro segundo de ese decreto único reglamentario 1072 del año 2015. Allí se establece cuáles son los asuntos de los cuales son competentes los sindicatos de los empleados públicos. Debemos decir que los sindicatos de los empleados públicos sí pueden discutir las condiciones laborales y las relaciones de los sindicatos, de las agremiaciones y de las entidades, pero no pueden negociar los temas del régimen disciplinario, de las competencias de las entidades, del poder subordinante de las autoridades y mucho menos el régimen prestacional, porque por disposición de la Constitución Nacional, artículo 150, numeral 19, literal E y F, estas prestaciones de los empleados públicos solamente se pueden expedir por una ley especial que llamamos la ley marco. Y en materia de los salarios, los empleados públicos no pueden discutir el incremento de los salarios más allá de concertar cómo se aplica el incremento debidamente aprobado por ley de la República y por el gobierno nacional. Entonces, hoy sí los empleados públicos han adquirido el derecho de negociación colectiva. Pero esa negociación colectiva no concluye en una convención colectiva, como sí sucede en el caso de los trabajadores particulares, sino concluye en un acuerdo colectivo. Acuerdo colectivo que tiene unas formalidades legales, como ya lo señalé, y que debe ser depositado dentro de los 10 días hábiles siguientes en el Ministerio del Trabajo y luego dentro de 20 días hábiles siguientes debe ser implementado por la autoridad o por la entidad mediante actos administrativos, decretos a nivel nacional, acuerdos, resoluciones a nivel de las entidades territoriales, también decretos de las entidades territoriales y dependiendo el tipo de entidad pública por actos administrativos de estas entidades. Dicho de otra manera, la negociación colectiva de los trabajadores particulares da origen a la convención colectiva y al pacto colectivo. En cambio, la negociación colectiva de los empleados públicos solamente da origen a un acuerdo colectivo que no es vinculante mientras no se materialice en los actos administrativos que la entidad o la autoridad nominadora debe proferir. Vistos estos 6 aspectos, llamo la atención sobre este derecho que es muy importante en Colombia. El derecho de la negociación colectiva. Un derecho constitucional que tiene una finalidad: resolver pacíficamente
los conflictos y controversias de carácter laboral. La negociación colectiva es un modelo para otros tipos de negociaciones, acuerdos sobre distintos temas, incluidos los temas de la violencia y de la paz en Colombia. Digamos que a partir de la experiencia de los trabajadores, la sociedad civil ha aprendido a negociar colectivamente sus conflictos. Buen día y buena marcha.